Buen día, en este video presentamos el concepto de potencia. Comenzamos con la definición de lo que es una potencia. Decimos que una potencia es una operación aritmética que representa una multiplicación de factores que se repiten un número determinado de veces. Tenemos entonces la notación de esta operación aritmética, la cual representamos de esta forma, donde tenemos dos números, un número llamado base y el otro número llamado exponente. Tenemos que la base representa el factor que se multiplica consigo mismo y el exponente tiene el significado de indicar la cantidad de veces que se multiplica el factor consigo mismo. Veamos ejemplos de cómo se utiliza la definición de potencia. Como primer ejemplo tenemos la potencia 2 al cubo. Tenemos que por definición de potencia, la base, en este caso es 2, se multiplica consigo mismo. La cantidad de veces que indica el exponente, que en este caso es 3. Por lo tanto, la base se repite multiplicándose consigo mismo 3 veces. Por lo tanto, tenemos que esta potencia representa a esta multiplicación. Podemos obtener el resultado realizando las operaciones. Primero comenzamos con la multiplicación de los primeros dos factores. 2 por 2 sería 4 y reescribo el valor 2. Notemos que dejo la notación de multiplicación y procedo a realizar la multiplicación que nos quedó. 4 por 2 es igual a 8. Por lo tanto, se tiene que la potencia 2 al cubo tiene el resultado de 8. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la potencia 5 a la 4. Por definición de potencia, la base, que es 5, se multiplica consigo mismo la cantidad de veces que nos indica el exponente. En este caso nos indica que se multiplica 4 veces y entonces colocamos 4 factores. Por lo tanto, aquí podemos realizar las operaciones y obtener el resultado equivalente de la potencia. Tenemos entonces que puedo realizar esta multiplicación, pero también podemos realizar esta otra. De esta manera observamos 25 por 25 nos daría el resultado de 625. Notemos entonces que como conclusión se tiene que la potencia 5 a la 4 es la operación aritmética que nos proporciona el resultado de 625. Veamos ahora un tercer ejemplo. Tenemos ahora la potencia 3 a la 6. Por definición de potencia, la base, que es el 3, se repite multiplicando consigo mismo la cantidad de veces que nos indica el exponente. En este caso es 6 veces y por lo tanto podemos realizar la simplificación de las operaciones. Puedo realizar la siguiente agrupación: 3 por 3, 3 por 3 y también 3 por 3. Realizando las operaciones tenemos 3 por 3, 9, el siguiente producto sería 9 y el siguiente 9 también. Observamos que debo de agregar signos de agrupación para indicar la multiplicación. 9 por 9 por 9. De esta manera obtenemos el resultado de 729. Concluimos que la potencia 3 a la 6 es la operación aritmética que da el resultado de 729. Observemos que hemos empleado el significado de lo que es una potencia para proporcionar los resultados a las cuales son equivalentes. Veamos a continuación el uso que se le puede hacer a las potencias. Y el primer uso es: podemos llevar una potencia a una potencia equivalente. Veamos a qué nos referimos. Tenemos la potencia 2 a la 10 y queremos convertirla a otra potencia cuyo resultado sea el mismo que esta. Para este fin vamos a utilizar la definición de potencia, la cual es la base, que en este caso es 2, se repite multiplicando consigo mismo 10 veces. Para poder
realizar la equivalencia, vamos a realizar grupos de multiplicaciones. Por ejemplo, grupos de 2 elementos, y ya con estos grupos notemos que podemos obtener los resultados parciales, los cuales serían los siguientes: 2 por 2, 4. Aquí observamos que se obtiene nuevamente 4. El siguiente producto también me da 4 y 4 en 2 ocasiones más. Observamos que de la simplificación se ha obtenido una multiplicación que se puede representar como potencia. Puedo tener como base el valor 4 porque notemos que se multiplica consigo mismo, y el exponente sería las veces que se repite el 4 multiplicando. En este caso es 5 veces. Y de aquí concluimos que la potencia 2 a la 10 es equivalente a la potencia 4 a la 5. Para este mismo ejemplo puedo obtener otra potencia equivalente. Se puede obtener por medio de la agrupación de diferente forma a la cual hicimos en el primer caso, pero de tal manera que no sobre ningún número. Por ejemplo, puedo hacer grupos de tamaño 5 y observamos que de esta forma estaríamos formando dos grupos del mismo tamaño. De esta forma notemos que el resultado de este producto parcial sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Observamos que este primer grupo da como resultado 32 y este otro, como es del mismo tamaño, también nos da como resultado 32. Observamos entonces que se redujo la expresión numérica, pero podemos considerar este producto como una potencia. El número que se está repitiendo multiplicando es el número 32 y por lo tanto sería la base de la potencia. El exponente sería la cantidad de veces que se repite. Observamos entonces que sería 2. Y de esta forma concluimos que la misma potencia que teníamos en el primer caso, que sería la potencia 2 a la 10, es equivalente a la potencia 32 a la 2. Veamos otro ejemplo de equivalencia de potencias. Ahora queremos expresar en forma equivalente la potencia 3 a la 6. Para este fin, observamos que puedo desarrollar por definición la potencia. La base se repite consigo mismo multiplicando 6 veces. Y aquí, para expresarla en una nueva potencia, debo de realizar grupos del mismo tamaño. Aquí puedo hacer dos grupos de tamaño 3, cuyos productos son 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. También se obtiene 27 como resultado del segundo grupo y tendríamos 27 por 27. La reducción que hicimos me permite expresar la multiplicación por medio de la definición de potencia, la cual es: el factor que se repite sería la base y la cantidad de veces que se repite es el exponente. De esta forma tenemos que la potencia 3 a la 6 es equivalente a la potencia 27 al cuadrado. Observemos que esta misma potencia la puedo representar de otra forma. Para este fin vamos a hacer grupos que contengan la misma cantidad de factores. Por lo tanto, puedo realizar grupos de 2 factores con la idea de que no sobre ningún número. Y de esta forma, notemos que procedo a realizar la simplificación. 3 por 3, 9. Y estos productos me dan también el resultado de 9. Escribo los signos de agrupación para indicar la multiplicación. Observamos entonces que de esta simplificación puedo interpretar una nueva potencia.
la cual me indica que un factor que es el 9 lo puedo colocar como base y como exponente la cantidad de veces que se repite multiplicando. En este caso sería 3. Y observamos entonces que la potencia 3 a la 6 es también equivalente a la potencia 9 al cubo. Veamos a continuación un ejemplo diferente al de equivalencia. Dicho ejemplo es la multiplicación de dos potencias. Observemos que aquí voy a multiplicar la potencia 2 al cubo por la potencia 2 a la 4. Observamos que si aplico la definición de potencia, 2 al cubo es el número 2 multiplicado consigo mismo 3 veces. Y de la segunda potencia tenemos que el número 2 se multiplica consigo mismo 4 veces. Notemos que se ha formado una expresión más grande, pero dicha expresión tiene algo en común. Todos los factores son el número 2. Y de esta forma observemos que puedo expresar esta multiplicación por medio de una potencia. La potencia me indicaría que el número que se repite es la base y la cantidad de veces que se estaría repitiendo, 7, lo puedo colocar como exponente. De esta manera concluimos que la potencia 2 al cubo multiplicado por la potencia 2 a la 4 me da como resultado la potencia 2 a la 7. Veamos un segundo ejemplo de multiplicación. Y para esto ahora observemos que voy a multiplicar la potencia 3 a la 4 por la potencia 5 a la 4. Aplicando el concepto de potencia, tenemos que la primera potencia, el factor 3, se estaría repitiendo 4 veces, mientras que para la segunda potencia observamos que se tiene como factor el número 5. El 5 observamos se estaría multiplicando consigo mismo 4 veces. Notemos que aquí no puedo hacer el mismo argumento que hice en el ejemplo A, porque aquí no puedo juntar todo esto y formar una sola potencia, porque tenemos distintos factores. Pero lo que sí podemos hacer es agrupar y multiplicar por grupos. 3 por 5, 3 por 5, y así también lo hacemos para cada uno de estos términos. Observamos que de esta forma se tiene que el primer producto sería 3 por 5, nos daría como resultado 15. El segundo producto nos daría como resultado también 15. Y los dos restantes también nos da como resultado 15. De esta manera tenemos el producto de 4 factores que se están multiplicando entre sí y podemos aplicar el concepto de potencia. El factor que se repite lo coloco como base y como exponente la cantidad de veces que se repite. En este caso sería 4. Y se forma la potencia 15 a la 4. Como conclusión tenemos que la multiplicación de 3 a la 4 por 5 a la 4 nos da como resultado la potencia 15 a la 4. De los ejemplos que hemos hecho, hemos enfatizado el uso de la definición de potencia. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video introductorio al tema de potencias. Les agradezco su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.